Hoy visitamos el cementerio del pueblo de Gobernador Candioti. Hola queridos amigos de Enseñanza Bíblica, tenemos el gusto, hemos tenido la oportunidad con mi esposa, con mi familia de poder disponer de un tiempo para tomarnos unas vacaciones y nos encontramos en un lugar muy especial, al menos para mí, en mi pueblito. Para aquellos que no nos conocen, crecí en este pueblito llamado Gobernador Candioti. Es un pueblo muy pequeño donde uno de los lugares que más me gusta venir es aquí en el cementerio. No es un cementerio muy grande, pero disponemos de este lugar para poder reflexionar. El sabio Salomón declara en el libro de Eclesiastés que es mejor ir a la casa de luto que ir a la casa de la alegría. Porque él dice: donde hay luto, allí la gente reflexiona. Donde hay tristeza, el rostro triste lleva a razonar al ser humano. Y en estos lugares donde uno llega y hay silencio pleno, silencio absoluto, uno puede distinguir el real sentido de la vida, de la existencia, del compartir con el otro, de apreciar su voz, sus cualidades. Porque una vez que se llega a la muerte ya no hay más que silencio, no hay más que oscuridad, como dice el Salmo 88. Y tristemente el estado de la muerte, la Biblia habla de que hay un estado entre estar vivo y la resurrección final. Y el apóstol Pablo lo habla en 2 de Corintios como un estado de desnudez, en capítulo 5. Y es interesante que la Biblia en el Salmo 115 dice que es triste para Dios la muerte de sus santos. O sea, Dios jamás quiso que los fieles pasaran por la experiencia de la muerte. La muerte llegó a este mundo como una razón o una consecuencia del pecado inicial de Adán y Eva. Y nosotros a veces hasta nos hemos llegado a acostumbrar a esto de la muerte. Haciendo un análisis de la vida del ser humano, el ser humano vive aproximadamente unos 30.000 días. Y como nosotros dormimos de esas 24 horas, la tercera parte, nosotros no llegamos a existir más que 20.000 días. Y es interesante porque 20.000 días es una vida muy corta, pero lo pequeño de la existencia humana se debe al gran estado de la severidad del pecado de Adán y de Eva. Y un lugar así como es el cementerio nos debiera llevar a recapacitar acerca de estos eventos, de estas circunstancias por las cuales nosotros pasamos. La Biblia, en el libro de los Salmos, en el Salmo 116, como decíamos anteriormente, declara que para el Señor la muerte de sus amigos es muy penosa. Dice el salmista en el Salmo 116, el versículo 15, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. La Biblia habla de que aquellos que están cerca del Señor, aquellos que tienen vínculos con el Señor Jesús, cuando mueren, la Biblia no habla de que se van a la presencia del Señor, sino que el Señor siente tristeza porque ese ser, ese amigo que desarrolló un vínculo, no está más en esta tierra y no está más en sus sentidos y no tiene esa relación de amistad. Y saben que Jesús, cuando vino acá a la tierra, en este sentido, la Biblia dice que Jesús
en Betania tenía un lugar donde podía descansar, un lugar donde podía estar tranquilo, un lugar donde encontraba solaz. Jesús tenía, además de todo el mundo espiritual en su contra, además de Satanás y sus huestes, Jesús tenía fariseos, tenía grupos religiosos de su época, que eran grupos que hostigaban al Señor Jesús. Y Jesús tenía una casa amiga, tenía una familia que era muy apreciada por él, y en esa familia Jesús encontraba descanso, encontraba sinceridad, encontraba una restauración emocional, social, y podía desarrollar vínculos en ese hogar con sus amistades especiales. Y en este sentido, la Biblia dice que, es uno de los textos más cortos, si no el más corto de la Biblia. Dice que Jesús lloró. Si bien Cristo lloró por la resistencia, por la dureza de los seguidores, de sus compatriotas, de sus hermanos judíos, Jesús también lloró por el dolor que sintió por la pérdida de su amigo Lázaro. El apóstol Pablo, hablando de esto, en Hebreos capítulo 2, dice acerca de Jesús: porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, como nos vino a rescatar a nosotros, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y no solamente Jesús es misericordioso y fiel en el servicio de Dios, sino que además dice en el versículo 18, por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Por eso, a veces el dolor, la tristeza llega a nuestra vida. Y el Señor Jesús nos entiende y Él pasó por esta experiencia. Por eso es que la muerte, algunos creen que la muerte es el medio por el cual uno llega a la presencia de Dios. Pero lejos de eso, la Biblia dice que la muerte es un distanciamiento, una separación entre el Creador y la criatura. Y la Biblia dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 26, el último enemigo que será vencido es la muerte. Es interesante que muchos creen que la muerte es el amigo o es el medio para llegar a Dios, llegar a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿por qué la Biblia llama a la muerte un enemigo si en teoría es lo que me lleva a Dios? No, queridos amigos, queridos hermanos, la Biblia, lejos de ser el medio por el cual me conduce hacia Dios, la muerte es el resultado, es la consecuencia de el alejarme de Dios. La muerte es un testimonio, es un testigo vivo a las claras que nos habla acerca de la seriedad del pecado y de la sentencia con respecto a la justicia de transgredir la ley moral de Dios. Y cada uno de nosotros ha tenido alguna vez, en algún momento de la vida, quizás si usted no pasó por esta experiencia, todos tendremos de una u otra manera la pérdida de algún amigo o algún ser querido. Por eso quiero compartirles estos versículos, porque son textos que nos dan esperanza. Allí en Jeremías 31, el versículo 17 dice: sí hay esperanza para tu futuro. El Dios de la Biblia ofrece fuerza, ofrece fortaleza, ofrece una perspectiva de un futuro muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados a pensar o a ver en las películas o lo que nos ofrecen
los medios de comunicación o las literaturas que hay hoy en día. Así como ustedes, yo también tengo seres queridos, amigos que hemos perdido en esta vida. Y estoy en este momento aquí con dos amigos, un matrimonio. Ahora les voy a mostrar un poquito más las placas. Siempre que vengo aquí al pueblo de Candioti, recuerdo a ellos. Recuerdo con mucho cariño porque con ellos compartía desde pequeño. Me enseñaron a cuidar las plantas, a ordenar la casa. Me enseñaron a preparar mi vida para el trabajo. Ellos fueron los que me enseñaron a disfrutar de la paga de un buen trabajo, y por eso es que con ellos aprendí muchas cosas para la vida. Y eran gente muy buena, gente honesta, gente de trabajo, y siempre que pudieron y tuvieron la chance me dieron la oportunidad de aprender y de crecer junto a ellos en su casa. Por eso en esta carta el apóstol Pablo habla en 1 Corintios, el capítulo número 15, y él habla acerca de un misterio que hay algunos que creerán que no es cierto, que algunos creerán que es una locura. Hay diferentes filosofías, pero el Dios de la Biblia lo presenta de esta manera. Dice: les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. La Biblia habla de una transformación futura. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, veremos todos estos sepulcros abrirse y veremos que cada uno tendrá una conclusión final. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, declara en los versículos 28 y 29, Jesús dice: no se asombren, se acerca la hora en que todos, y acá habla de todos, sean buenos o sean malos, los que están en las tumbas oirán su voz. Allí lo pueden buscar, pero en 1 de Tesalonicenses 4 habla acerca de la voz del arcángel, la voz del Señor Jesús, que resonará como trompeta. Dice: oirán su voz y saldrán de ellas. Ahora cada uno saldrá, volverá a la vida nuevamente. Dice: los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Por eso la pregunta es: ¿para quién usted está viviendo en su vida personal? ¿Para quién usted está pensando en el futuro? ¿Está viviendo para sus propios deleites, para sus propios deseos, impulsos? ¿O será que está viviendo según lo que la palabra del Señor nos propone, que es soñar con esa ocasión en que el dolor, la angustia, todo el llanto que hay acabará finalmente? Que el Señor nos permita ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y podamos disfrutar de esta perspectiva que nos cambia nuestra existencia como seres humanos aquí en la tierra. Que el Señor les bendiga ricamente.